sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Sé que a muchos les va a parecer que estoy muy insistente con el tema del orden. Pareciera que las demás virtudes no tienen importancia. Yo había dicho que para mí la santidad era una recta y los dos puntos que la formaban eran el orden y el amor. Me parece que no voy a llegar más al amor y aquí ando con el orden y me estoy estancando acá. Ni siquiera hablo, menciono las otras virtudes. Pero esto es como cuando uno tiene que pintar una pared. Uno no puede colorear directamente sobre la pared porque la pared tiene que estar preparada para recibir la pintura. Si no, sería un gasto de pintura y posiblemente habría que pintar de nuevo y sería más trabajoso. La pared tiene que estar en condiciones para recibirla. Esta condición básica en nuestra pared interior es el orden y la cumbre es el amor. Pero si alguien alguna vez tuvo que pintar, saben que la pared, el trabajo de la pared antes de poner la pintura tiene sus bemoles, ¿no? Hay que limpiarla del polvo, hay que sellar las grietas con enduido, después lijar el enduido, después poner un fijador y recién ahí está todo preparado para que venga la pintura. Todo eso es el orden, todo ese trabajo en la pared. Comenzando, como ya dije en las otras charlas, el orden en el tiempo y el espacio. Después ya vendrán las pinturas y bueno, uno tendrá que ir coloreando las habitaciones con distintos colores, ¿no es cierto?, de nuestra casa interior. Hoy quiero hablar de un elemento que está asociado al orden y que tiene que ver con el pasaje que cité. El tema que hoy voy a tocar es el no. Ustedes saben que todo aquello que no está en orden, que no está definido, que no tiene límites, genera malestar, ansiedad, inquietud, angustia, displacer, confusión, etcétera, etcétera, etcétera. El no, el decir no, la actitud de no, no a esto, es un organizador. Justamente es un organizador que marca un límite, que define. Esto no. El no es algo que marca los límites, es algo que le pone medida a las cosas, a las actividades, a los pensamientos. El no es clave. Y el no como ordenador lo vemos presente en distintos órdenes, particularmente los tres órdenes que siempre menciono, ¿no? En el orden material o físico, yo no puedo traspasar una pared, la materia de mi cuerpo y la materia de la pared lo limitan. Ahí hay un no, no puedo hacer esto. No a través de una palabra, pero a través de una realidad. Pero se impone. Yo no puedo volar. Por naturaleza el hombre en esta tierra no vuela, camina erguido, pero por sí solo no vuela. Aunque tenemos los casos de levitación de algunos santos, San José de Cupertino, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, pero naturalmente nosotros tenemos un límite. También ahí hay un no físico, un no material, un no esencial propio del hombre. En el otro orden donde es clave el no, es en el orden psicológico moral. Por ejemplo, en una familia en el que impera y da las órdenes, que organiza
no es o no son los padres, sino que son los hijos. Los hijos son como los déspotas de la casa, reina el descontrol. Si no hay suficientes no paternos, no hay límites, es un verdadero problema. Dios dice: los que amo yo reprendo. Bueno, si falta esa debida reprensión, hay problemas. Y muchas veces uno marca esos límites con no a tal cosa, no a tal otra, también con sí, por supuesto. Pero yo quiero hablar especialmente del no porque es el que es más difícil de imponer. En el orden espiritual, bueno, tenemos los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? El amor es el mayor de estos mandatos y de alguna manera ordena todo el edificio espiritual. Es el más grande de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, como dice Jesús, es semejante al primero: amarás al prójimo como a ti mismo. Aunque después el Señor lo corona, lo eleva y Él se pone como la medida del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y Cristo se pone como la medida, ilimitado en su ser, Jesús, pero en nosotros limitado por nuestra esencia humana. Los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios están llenos de no. No tomarás mi santo nombre en vano, no matarás, no cometerás actos impuros, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos, no robarás. Son límites y no están pasados de moda. Incluso el primer mandamiento que dice amarás al Señor, también se podría decir no tendrás otros dioses fuera de mí. Y usar un ¿no es cierto? Que en el fondo tener otros dioses que no son Dios, el único Dios, es la idolatría. Siempre el no es de alguna manera un ordenador y un buen límite. En el plano material, en principio, las cosas son bastante claras y los límites son difíciles de correr. La pared siempre es una pared. Si se los incumple, las mismas cosas nos señalan la violación del límite. Me estampo contra una pared si yo quiero traspasarla. O si yo levanto algo muy pesado, bueno, mi columna, a través del dolor que voy a tener después, me va a indicar que me excedí físicamente. En este plano físico todo es muy claro. En el plano psicológico, también la falta de límites genera displacer. El problema es que la realidad no siempre es tan concreta y uno suele pasar semáforos en rojo o va acumulando desórdenes por las faltas de límites y por la falta de reacciones. Pero al final terminan sucediendo dos cosas: o uno implota o uno explota. Estoy pensando ahora que una especie de combo de una implosión explosiva es lo que sucede en un ataque de pánico, en una crisis de ansiedad, donde la implosión es enorme y la explosión también. No quiero ser reduccionista, ¿no? y parcializar realidades afectivas, pero uno de los responsables de ciertos desórdenes en psicología es la falta de no. Más veces de lo que uno piensa, las personas mismas son generadoras de este desorden por su dificultad para poder decir que no. Tendría que decir que son responsables de su irresponsabilidad por esta dificultad. ¿Por qué? Porque cuando tienen que decir que no, y esa tendría que ser la respuesta, no responden o dicen que sí. O sea, eso es irresponsabilidad. No se da la respuesta adecuada.
¿no? Por ejemplo, si mi hijo, que le gusta mucho el dulce de leche, me pide una cucharada más, cuando por ahí ya comió uno o dos, si yo no le digo que no, soy un irresponsable y falto a mis deberes, a mi responsabilidad de Estado como padre que tiene que cuidar la salud de su hijo. Ahí hay que meter un no. Pongo ejemplos medios básicos, pero un poco para que ustedes vayan reflexionando sobre la idea y la importancia del no. ¿Y por qué muchas veces, no siempre, es difícil decir que no? Voy a dar una respuesta, que en realidad no es la única, pero es la que en realidad quiero señalar, o hacia la que quiero ir. Porque confundimos el no con el amor. Decir que no parece ser malo. No, ¿cómo le voy a decir esto, pobrecito? No quiero que sufra lo que sufrí yo, por ejemplo, cuando me decían que no. No, ¿qué va a pensar si le digo que no? Se va a ofender. Ejemplos son millones. Cada uno puede ir poniendo el suyo si se siente reflejado. A ver si piensa que si le digo que no, no lo quiero. O si me dicen que no, a mí no me quieren. Cuando pensaba en esto, me acordaba, es típico, de cuando éramos varones, perdón, cuando éramos adolescentes, los varones, y no tan adolescentes tampoco, que si nuestra novia nos decía que no, a veces argumentábamos no ser amados, pretendiendo, ¿no? Ir más allá de los límites que la pureza sugiere. Si, si yo le digo a mi hija, por ejemplo, de 1 año, que no toque el enchufe, y ella no tiene la más mínima noción del peligro, le digo no, ella lo más probable es que se asuste, ¿no? y que llore intensamente. O directamente, si no se asusta, que llore intensamente. ¿Por qué? Porque en la mente infantil el no es una especie de no te quiero, no te apruebo, no vales, no te considero y no existís. Un poco de todos esos ingredientes y si quieren metan algunos más. Ese es el no infantil. El problema es que muchos todavía ven al no de una forma infantil. A ver si piensan que no lo quiero. El problema del no infantil, que también es que el otro se puede aprovechar y manipularnos, porque nosotros no sabemos decir que no. Porque de alguna manera tenemos un no infantil. O vemos el no desde una posición infantil en la que estamos. Entonces no nos sale ni decirlo ni aceptarlo. No voy a dar ejemplo de todo, porque supongo que todos tenemos historias, pero cómo se han aprovechado de nosotros porque no hemos sabido decir que no. Y al final, porque no queremos que el otro se sienta que no es amado y valorado, pero al final terminamos siendo nosotros menospreciados o despreciados por no poner un límite. Dice el Cantar de los Cantares: si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría desprecio. Podemos usar esta cita como la persona que cede y entrega al otro para mostrar amor o sentirse amado o para que el otro no se ofenda, y al final logra un desprecio, un menosprecio. Y quiero que lo entiendan bien, ¿no? Hay cosas que uno sí debe dar y entregar por amor, ¿no? Aun cuando haya menosprecio o desprecio. La muestra más perfecta de esto es Jesús en la cruz. Por amor muere despreciado en medio de dolores atroces. Por amor y para salvarnos. Para nosotros, a menos que vivamos en la divina voluntad, esa capacidad divina es difícil, no está tan clara. Entonces hay que aprender el arte del no. Hay momentos que corresponde decir que no y otros momentos donde, bueno,
debemos dar y entregar, aun cuando eso después lleve al desprecio o al menosprecio. Pero tenemos que pedirle a Dios la ciencia de poder discernir y poder decir sí, sí o no, no. Es un arte. Aprender a decir que no, especialmente cuando vemos que hay un desorden, o para evitar algún mal, o para evitar pecar. Ahí no hay tutía. Ahí no, siempre no. Socialmente también sufrimos la falta del no. Y peor aún, la falta de definición. Hoy hay una falta de definición en un grado tal que hasta obviamente se desconoce la naturaleza humana, la esencia de las cosas mismas. No tengo que ser no tengo que dar muchos ejemplos para eso, ¿no? Para ser un poco irónico quizás, si alguien hoy se cree Napoleón, bueno, si antes alguien se creía Napoleón terminaba en el psiquiatra. Hoy si alguien cree que es Napoleón debe ser reconocido en su personalidad imperial, ¿no? Y cuidarse de cualquier comentario porque pueden decir que lo discriminamos, ¿no es cierto? Hoy cualquier percepción sobre uno mismo es ley. Y en el fondo eso sirve muchísimo a la indefinición. Es como el cuento del rey desnudo de Andersen, ¿no? Donde unos estafadores, seguramente lo conocen todos, lo engañan con que le van a construir un traje de tela invisible, ¿no? Que este traje tiene la capacidad especial que los estúpidos, o los que no están, o los que son incapaces para un determinado cargo, lo ven desnudo, no visualizan ese traje, ¿no? Entonces el rey se pasea desnudo por su reino, nadie se anima a decirle nada, ni siquiera porque lo ven desnudo, pero a ver si piensan que son estúpidos. Hasta el mismo rey no se animaba a decir que no veía la tela, hasta que un día un niño se anima a gritar, está desnudo. Bueno, cualquier parecido con la realidad es absoluta coincidencia. El Santo Papa Juan Pablo I, en el libro Ilustrísimos Señores, que siempre lo cito, titula la carta, una de las cartas que le escribe a San Lucas en mayo del 74, hace 47 años, marzo del 74, y lo titula así a la carta a San Lucas: prohibido prohibir. Y les voy a leer una partecita. Y fíjense, hace 47, se hacen casi 50 años y pareciera que estamos en las mismas. Dice así: a mí no me asusta tanto oír que hay en el mundo atentados, robos, rapiñas, secuestros y homicidios, porque siempre los ha habido. Lo que más me da miedo es la manera nueva con que muchas veces ven estos fenómenos. Las leyes y las normas se consideran como cosas de las que hay que burlarse, o se las enjuicia como si fueran represión o alienación. Nos chifla hablar mal de toda la ley. Lo único prohibido de hoy, se dice, es el prohibir, y quien trate de prohibir da la impresión de pertenecer a la vieja y desfasada sociedad opresora. En los ambientes clericales, en eso de tirar por la borda una tras otra las leyes eclesiásticas, se aplica con demasiada alegría y despreocupación. Se multiplican las encuestas más o menos científicas, casi todas las cuales parecen concluir con este estribillo: queridos amigos, sois unos desgraciados en la situación actual. Si queréis ser felices, tenéis que cambiarlo todo y tirar por tierra las estructuras. Entra aquí también la psicología, ciencia que explica los actos humanos. ¿Y qué sucede? Los adúlteros, los sádicos, los homosexuales son casi siempre excusados por los psicólogos de la profundidad. La culpa es de los padres, que no han amado como es debido a sus tiernos y angelicales retoños. Toda una literatura parece obedecer a esta consigna: duro con tu padre.
y hace al padre responsable de casi todo. Otro tipo de literatura, al prolongar una liberalización completa de toda ley, pide la anticoncepción sin frenos, el aborto a gusto de la madre, el divorcio libre, las relaciones prematrimoniales, la homosexualidad y el uso de los estupefacientes. Es una marea, querido San Lucas, una especie de ciclón que avanza sobre nosotros. Frente a él, ¿qué puede hacer un pobre obispo? Se van a cumplir dentro de 3 años, 50 años que escribió esto. Vivimos en una sociedad donde está prohibido prohibir. Están prohibidos los no. Una sociedad indefinida, llena de indefiniciones, llena de indefinidos, llena de inmaduros, porque no hemos sabido decir no o sí. Y nos hemos puesto a dialogar con el enemigo. Hay que aprender de Cristo, que no le contesta al demonio en las tentaciones en el desierto. Con la tentación nunca se dialoga, no se dialoga. Se le dice que no. Jesús contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No. No tentarás al Señor tu Dios. Y al final adorarás al Señor tu Dios y solo a Él rendirás culto. Podría haber dicho, no te harás dioses en mi presencia. Pero a las 3 le dijo que no lo iba a adorar. Con estos no, el Señor Jesús vence en los 3 planos, en el físico, en el psíquico y en el espiritual. El no en el plano espiritual. La palabra del Padre da su primer mandamiento al hombre en el paraíso. Le dice así: puedes comer todo lo que quieras de los árboles, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten seguro que morirás. Ordena todo el paraíso y pone un límite. El hombre no debía conocer el misterio de la iniquidad, del mal. Esta orden traía un orden a la criatura y a toda la creación, y al ser incumplida trajo justamente el desorden que todos conocemos y provocó un daño enorme. En el plano espiritual a lo que voy es que los mandamientos de Dios ordenan. La orden ordenan, por eso es orden. Y en los mandamientos, ya lo dije, no se repite muchas veces. Jesús no despreció los mandamientos. Lo dice muy claro. No piensen que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Jesús, palabra ordenadora del Padre, que a través de la obediencia y el sacrificio de su vida restituye con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, en el sacrificio de la cruz y en la resurrección, el primer orden y lo eleva. Voy a leer Mateo 5, algunos mandamientos como Jesús los eleva y dobla la apuesta. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata será condenado por el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal, y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice será condenado a la ajena del fuego. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mire a una mujer deseándola haya cometido adulterio contra ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti.
Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda un solo de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o en negro un solo de tus cabellos. Ustedes han oído decir ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien les da una bofetada en una mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiera pedirte algo prestado. Jesús elevando la ley de Dios a la perfección. Y quiero concluir con un texto de El hombre de Dios de María Valtorta en el discurso de las bienaventuranzas, en el discurso de la montaña, y que es justamente el pasaje anterior al que acabo de leer. Dice así: ved pues que la Trinidad está presente, y el Verbo, la palabra obediente, como siempre al pensamiento y al amor. Hablo por el pensamiento y por el amor, o sea, por el Padre y el Espíritu Santo. ¿Podría mentirme a mí mismo? No, pero puedo, porque así es, perfeccionar la ley, hacerla divinamente completa. No como lo intentaron los hombres en el transcurso de los siglos, que le hicieron hasta indescifrable, imposible de cumplirse, amontonando leyes y preceptos, preceptos y leyes que han sacado de su pensamiento de lo que más les conviene y echan todos esos escombros para sepultar, sofocar y esterilizar la ley santísima de Dios. ¿Puede sobrevivir una planta que para siempre es aplastada con aludes, escombros e inundaciones? No, muere. En muchos corazones la ley ha muerto. Está sofocada bajo las avalanchas de demasiadas superestructuras. He venido a arrancarlas todas, y sacada la ley del sepulcro resucitada, ved que la convertiré no en una ordenanza, sino en una reina. Yo hago de la ley una reina, la completo, corono, al poner en la cima de su guirlanda los consejos evangélicos. Antes era el orden, ahora es más que él. Antes era lo necesario, ahora es más que ello, es la perfección. Quien la arreglase como yo la doy al punto sería rey, porque ha llegado a lo perfecto, porque ha sido no tan solo obediente, sino héroe, esto es, santo, porque la santidad es el culmine de las virtudes al que puede llegar el hombre. ¿Es pobre el santo? ¿Tiene menos? No. Ha llegado a poseer la sabiduría y riquezas verdaderas. Por esto todo lo posee. Ni se fatiga, porque si es verdad que es un creador continuo, lo es también que continuamente Dios lo alimenta. Porque si es verdad que comprende el dolor del mundo, lo es también que se alimenta con las alegrías del cielo. Se nutre de Dios y en él se regocija. Es la criatura que ha comprendido el sentido de la vida. Como veis, yo no cambio ni mutilo la ley, de igual modo que ni la corrompo con superestructuras de las teorías humanas. Antes bien la completo. Ella es lo que es y así lo será hasta el último día, sin que cambie una palabra o se quite un precepto. Perfectamente es coronada. Para adquirir la salvación basta aceptarla como fue dada. Para tener una unión inmediata con Dios es menester
vivirla como aconsejo. Que Dios los bendiga a todos.